¿Quién es mi padre?, me preguntaron. En este día especial quiero salir de los temas principales del programa Vida Gobernada, que en buena cuenta es sobre asuntos públicos del país. Quiero aprovechar este día para contar públicamente un poco de lo que algunos llamarían la vida personal y privada. Ciertamente, esta es una nota muy personal, pero también política, por lo que representa la presencia y la ausencia de los padres en la construcción de las personas y las familias y en suma cuenta de las sociedades. Esta es una pequeña narración de la historia con mis padres, de los que he tenido a lo largo de mi vida y de los que no han estado. Les pido disculpas si logro tocar alguna de las fibras que ustedes llevan consigo. Les juro que es un ejercicio puramente humano, que lejos de buscar la pena o la admiración, trata sobre cómo lo personal se construye desde lo colectivo y viceversa. Mi primer papá murió cuando yo tenía aproximadamente un año de vida. Me han contado que yo había dormido en sus brazos un día antes de su partida física. De vez en cuando veía sus fotos en el álbum de la familia. Este, mi primer padre, fue un ancla para mis primeros años de vida. Cuando me sentía triste y las cosas no iban muy bien, en mi soledad pensaba en él y me preguntaba por qué había fallecido tan pronto, cuando apenas yo comenzaba a vivir. Con mucha pena bebía con la firmeza que mi padre se había ido, alguien que había sido muy querido por muchos por su tan noble corazón. Crecí entonces con esa idea de que yo era un hijo de un padre que había fallecido golpeado y ahogado en un día de festejo con sus colegas de una carrera que estaba terminando. Su partida y su ausencia nos marcó infinitamente, en particular cuando dos integrantes más de la familia también partirían a lo eterno del recuerdo. En pocos meses se habían ido 3 integrantes de la familia. Así, yo tuve un padre que había fallecido, pero tenía uno que había sido bondadoso y yo intentaba ser como él. Miraba sus fotos, le dedicaba regalos, lo visitaba en el cementerio y anhelaba tener algún recuerdo con él. Algunas cosas que hacía en mi vida eran su memoria. Lo amaba aunque no tenía un recuerdo concreto y específico con él. Toda mi vida escolar y los primeros tiempos de la universidad lo tuve presente, en cada actuación, en cada regalo, en cada entrega de notas, en cada pequeña victoria, y mencionaba su nombre en mi mente. Viví así casi 18 años. Mi mamá me acompañó a visitarlo al cementerio un día antes de aquel segundo examen de admisión a San Marcos. Fuimos al cementerio de Nueva Esperanza, ese gran cementerio que yo había habitado tantas veces con la familia, para visitar a él y a la abuela, la matriarca primera. Frente a la tumba de mi primer padre guardé el silencio y hablé en mi mente mirando su cruz como imaginando que me podía escuchar. Estuve allí un día antes de un día grandioso porque supuse que me daba no solamente una paz, sino una razón para seguir adelante, pase lo que pase con su ausencia compañía. Esa fue quizá la última vez que estuve frente a su tumba con el amor original que construimos desde el fin del inicio, desde aquella última noche que dormí en sus brazos en la casa de la abuela que también partiría o que ya había partido. Pero pronto, este primer padre moriría por segunda vez. Cuando estaba iniciando el primer año de la universidad, las cosas cambiaron para siempre. Mi madre había sido privada de la libertad y yo había entrado a una depresión crónica. Aunque me habían descartado en riesgo de suicidio, yo intentaba abrazar el cariño de las familias y las amistades que me querían, quienes sin saberlo me estaban dando la vida que yo era incapaz de sostenerla en soledad. En una noche del fin de verano, me senté en la mesa de las personas que habían dado un hermoso hogar en un momento donde las cosas parecían derrumbarse para siempre. Entonces allí me enteré que la persona a quien yo llamaba padre no era tal. Me señalaron
que esta noticia no iba a derrumbar porque sabían lo fuerte que yo era. ¿Que mi padre no era mi padre?, me pregunté. En ese momento no entendía la dimensión del asunto. Aunque percibí verdades en las palabras que escuchaba y en las formas de la expresión, no dimensioné este punto de ruptura. Quizá ya no tenía dónde romperme más. Un padre fallecido que no era mi padre no tenía mucho sentido. Que mi padre era otro y que nadie sabía quién era no tenía sentido. Que ya que haya vivido en una historia de mentira bien construida no tenía ningún sentido. Recibí la noticia y no se rompió la poca paz que me quedaba. Yo estaba hecho una piedra que no lograba entender nada de lo que recién me había enterado. Me tomó mucho tiempo dimensionar esta noticia. Soportándola, continué con la vida cotidiana, logrando pequeños e importantes logros, encontrando siempre de dónde sujetarme para vivir, desde cuestiones muy personales hasta la entrega de la vida por las cosas comunes. Desde entonces me demoré varios años para seguir averiguando las cosas. En mi lucha contra la mentira y en defensa de la verdad, aferrándome a una epistemología de la vida personal, procedía a recabar una mínima información de varias partes. Las terapias llegaban de vez en cuando y las conversaciones con las personas que quería no se presentaban como ausentes. Poco a poco, pacientemente me daban algunas referencias de las cosas. Me llegaban historias y fotos, me compartían hipótesis y especulaciones, me confesaban hechos jamás contados. Comenzaba a descartar teorías y apostar por unas pocas, muy pocas, las más coherentes y con mayores probabilidades de certeza. Viví así una segunda parte de mis relaciones con mis padres. La primera de un amor a partir de la ausencia y la segunda desde una metodología para la verdad, de una apuesta contra lo que no se logra conocer. Tras la negación de la información de las fuentes ciertas, con paciencia construí mejores teorías. No hace poco recibí más información de los orígenes de mi existencia. Comprendí entonces mejor las cosas y he logrado quedarme con una explicación. Después de vivir desde el reclamo y el rencor, me perdoné y perdoné a quienes hemos estado involucrados en esta historia con mis padres. Vivo agradecido por el amor que recibí y sigo recibiendo de quienes me han dado la dicha de ser parte de esta vida compartida, de esta apuesta por el hacer caminos juntos en lo heterogéneo y diverso de la existencia. Ya no estoy apasionado con concluir quién es finalmente mi padre. Ya no me pregunto dónde está y qué ha sido de su vida, si está muerto o si alguna vez intentó buscarme. Ya no quiero dejar todo para ir tras sus pasos. Ya no lo necesito. Entendí que mis padres son quienes compartieron su esfuerzo y cuidado y cariño conmigo. Mi primer padre, que no era, mis hermanas y hermanos mayores, mis tías y tíos, mis padrinos, etcétera, y sobre todo mis dos mamás fueron y siguen siendo de alguna manera los padres de mi vida, porque realmente mis padres son quienes asumieron ese error incluso sin que nadie se lo pida y lo hicieron tan solo por el amor que les nacía y apostaron. A todos quienes han sido mis padres alguna vez, las y los saludo con mi eterno agradecimiento. Deben saber que sus hechos los hacen valiosos para siempre y sus existencias nunca podrán desaparecer en este o cualquier otro plano de las vidas. A ustedes les digo, feliz Día del Padre. Esto fue lo que escribí entre el 14 y el 15 de junio del 2025. Ahora quiero leerles algunas de las cosas que escribí hace un tiempo a partir de esta pequeña historia que les acabo de contar y quizá así compartir con ustedes las distintas ideas del proceso que he vivido. El 21 de junio de 2015 escribí lo siguiente. Algunos hijos nunca conocieron a sus padres biológicos y a otros se les fueron cuando eran muy pequeños. Los gozaron poco o simplemente no los vieron. Pero la vida no puede ser tan injusta para ellos. Muy pronto sus madres y otros familiares llegan a ocupar la ausencia del padre, sin obligación alguna, lo que es mejor. De hecho, las madres que hacen las veces de padre valen lo infinito del amor,
y el yo soy padre y madre de mis hijos les sale coherentemente de sus corazones. Ellas tienen la dicha de realmente serlo, de pensarlo y de sentirlo. Los buenos abuelos y tíos hacen de los nietos sus sobrinos, sus hijos. De allí que merezcan el reconocimiento, el respeto y la admiración social por el bien que hacen. Todo bien y mucho mejor cuando no solo se es padre, sino también amigo y maestro. El 16 de junio de 2019 escribí lo siguiente: acompañen con amor y alegría a los padres que hoy no tienen a sus hijos, porque los perdieron, porque los abandonaron, porque se han olvidado de ellos, por el motivo que sea. Ellos, los padres que hoy no tienen a sus hijos, te lo van a agradecer. Toma un lonche con ellos y conversen de cosas bonitas. Compartan sus penas o sus alegrías. Ellos te lo van a agradecer. Si es un día complicado para ellos y compartes tu tiempo para acompañarlos, para saludarlos o cualquier gesto bonito, te lo van a agradecer, aunque se muestren duros de corazón. Acompañen y saluden y quieran a las madres que también han hecho las veces de padres. Ellas merecen más que un doble cariño. Debe ser infinito por su fortaleza, coraje y valentía. Lo van a agradecer. Ellas tienen corazones indestructibles y tan grandes como el fin del universo. Si tuvieron días complicados y no hubo nadie para felicitar su fuerza, alegrará su corazón. Por último, y sin ser exhaustivos y quitarles importancia, acompañen también a los hijos e hijas que hoy no tienen a sus padres, por el motivo que sea, porque desaparecieron, porque murieron, porque los abandonaron. Ellos y ellas, sin sus padres, sabrán valorar la comprensión y la compañía. Podrían tener un vacío indescriptible que con amor y alegría que les compartas sabrán agradecerlo. Tómate otro lonche con ellos o miren el mar juntos mientras toman una bebida, afirmando que el horizonte no tiene final. Felicita su fortaleza y su templanza. Te apreciarán. El 21 de junio de 2020 escribí lo siguiente: un abrazo para quienes hoy sufren la distancia de sus padres, sea el motivo que sea. Un abrazo para quienes nunca los conocieron, porque aquellos se corrieron de la dicha de crecer con un hijo o una hija. Un abrazo para quienes hoy se preguntan dónde están sus padres y anhelan verlos al menos una vez. Un abrazo para quien se enteró que su padre no era el suyo y no han podido aceptar esta nueva verdad. Un abrazo porque hoy se esfuerzan para ser el padre que no tuvieron y enseñan a ser el padre que no fueron. Un abrazo para quienes por la última pandemia no pueden abrazar a sus padres. Un abrazo para quienes tienen a sus padres con los ojos ya cerrados para siempre. Un abrazo para quienes tienen a sus padres en otros lugares por motivos de trabajo y progreso familiar. Un abrazo para quienes hoy tienen a sus padres enfermos. Un abrazo para quienes nunca sintieron a sus padres cerca, aun cuando recibían el pan y el vestido de su trabajo. Un abrazo para quienes, por el Día del Padre, hoy luchan contra la tristeza. A ellas y a ellos, todo el corazón. Finalmente, el 18 de junio escribí lo siguiente: quisiera sentir lo que sientes cuando dices feliz Día del Padre a tu padre. Quisiera sentir lo que sientes cuando te dicen feliz Día del Padre para tu padre. Quisiera sentir lo que es un Día del Padre para alguien que tiene uno o tiene dos. Quisiera sentir lo que sientes. Quisiera sentir lo que sientes cuando celebran el Día del Padre. Quisiera sentir lo que sientes cuando dices feliz Día del Padre a quien se ha ido para siempre. Quisiera sentir lo que sientes cuando visitas a tu padre cuando es el Día del Padre. Quisiera sentir lo que sientes. Quizá un día lo sentí cuando pensaba que sabía quién era mi padre. Quizá un día lo sentí cuando mirando una imagen pensaba que miraba a mi padre. Quizá un día lo sentí cuando en el Día del Padre le hablaba incluso sin una imagen. Quizá un día lo sentí
Quizá un día lo sentí, cuando en el colegio gané una canasta porque se enteraron de que mi padre había partido, todo sin saber que no era mío ni de nadie. Quizá un día lo sentí, cuando en el colegio los profesores me pedían hacer manualidades para el padre que yo pensaba que tenía. Quizá un día lo sentí, antes que me enterara que quien pensaba que era el mío realmente no lo era. Quizá un día lo sentí. Hoy, en el Día del Padre, me explota todo: la soledad, la tristeza y la mentira. Hoy, en el Día del Padre, me explota todo: los recuerdos, el amor que un día tuve, hasta la ignorancia de quien podría ser y no lo es. Hoy, en el Día del Padre, me explota todo. Protesto contra una historia de amor que, usando una mentira, me dio un padre hasta el sol de la verdad. Hoy, en el Día del Padre, me explota todo. Quisiera sentir lo que sientes. Quizá un día lo sentí. Hoy, en el Día del Padre, me explota todo.